Buenos días, pueblo del Señor Jesucristo. Doy gracias al Padre Yahweh, a nuestro Jesús, nuestro Yahshua HaMashiach, al poderoso Espíritu Gran Ruach HaKodesh. Permítame en este momento hablar acerca de la palabra del Señor. Muchos están saliendo a las redes sociales y estas personas, falsos predicadores, falsos pastores, son los brujos, son los hechiceros que ellos han tomado las redes sociales y se hacen pasar por ministros, por pastores, por profetas y por apóstoles. En este día voy a lecturar la palabra del Señor reprendiendo a esos falsos pastores, a esos lobos rapaces que han salido engañando a aquellas personas que están criticando, que están murmurando, no son pastores. Como la palabra del Señor en este momento nos va a decir, antes de todo voy a lecturar la palabra del Padre. Dice así la palabra del Señor: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunde el corazón, habla la boca. Y yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hable. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Mire, ahora las redes sociales se ha hecho cueva de ladrones, nido de serpientes. Ya no, esas personas que están criticando, que están murmurando, no son pastores verdaderamente. Son víboras, son camada de víboras, son hijos del diablo, las personas que están criticando, que están murmurando. Un pastor que Dios ha puesto no critica, no murmura. Un pastor, si alguien ha caído, llora, sufre, pide a Dios misericordia por los caídos. Y como el Señor dice, camada de víboras, ¿cómo hablarán cosas buenas siendo malos? O sea que esta gente solamente habla cosas malas, están condenando, están criticando, están maldiciendo. Estas personas que están maldiciendo no son pastores. Pueblo del Señor, abra tus oídos, habla bien de los hermanos, abre tus ojos. ¿Quiénes son las personas que están en esas redes sociales, en Facebook, en YouTube y otros medios que están ocupando? Son nada más, son brujos, hechiceros, adivinos, son hijos de víboras, son hijos de serpientes que se han levantado contra la iglesia del Señor. Y muchas personas, muchos hermanos de las iglesias le están creyendo a esos encantadores, a esos brujos, a esos espiritistas. Esos espiritistas han tomado un cuerpo como un cuerpo de cordero, de ovejas, pero ellos no son ovejas, son lobos rapaces, son lobos feroces que se han levantado contra la iglesia del Señor. La iglesia es una sola. Las personas que le están creyendo, lo que ellos están acusando, lo que están calumniando, mira que cómo están muriendo espiritualmente. Basta ya, hermanos, de creer en esos falsos pastores, en esos falsos predicadores. La palabra del Señor nos sigue hablando en este momento. Dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquellas personas que están criticando, que están murmurando, ya están siendo condenados porque ellos están condenando. Ellos condenan y hacen su propia condenación. Un buen hermano, un buen pastor sufre y llora por los caídos, no le apedrea, no le condena, no juzga. Dios no ha puesto a nadie para juzgar aquí en la tierra.
Dios nos ha puesto como ministros del Evangelio. Usted sí es un buen ministro del Evangelio. Tienes que orar por los que se pierden, por los que se apartan de los caminos del Señor. Dice en Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hay muchos pastores en realidad que Dios ha levantado, son ministros del Evangelio, que predican el arrepentimiento, que predican las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Pero otras personas que han salido a predicar están predicando por envidia, por contienda. Esas personas egoístas, esos predicadores que contienden contra los hijos de Dios, no son hijos de Dios. Son predicadores enmascarados que predican el Evangelio para destruir el rebaño de Dios. Un buen predicador, uno que tiene el llamado del Señor, es una persona compasiva, es una persona misericordiosa. En esto no quiero decir que nosotros encubrimos los pecados. A los pecados se dice pecado, al adulterio se dice adulterio, a la fornicación se dice fornicación, adulterio, y al homosexualismo se dice homosexual. Pero a ellos le predicamos para que ellos vengan y se arrepientan. Ningún predicador que condena a los pecadores puede heredar el reino de los cielos. A los homosexuales hay que hacerle ver su pecado para que ellos abandonen su pecado, para que reciban a Jesucristo. A los adúlteros hay que hacerle ver el pecado de adulterio, que dejen a las mujeres casadas, a hombres casados que dejen, que vengan a los pies de Cristo. Hay que predicarle el perdón y la salvación a esas personas en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero muchos, los que predican por envidia, por contienda, se están condenando a sí mismos. Bendito sea el Señor. Mateo 23:33 dice, serpientes camada de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Aquellas personas que están condenando son serpientes, son camada de víboras, están infestando el veneno de sus labios, el veneno que mata. Están matando ovejas, están matando a seres humanos solamente por los chismes, por alguna mentira inventada por bocas mentirosas, y están predicando todo al revés. Ellos no son hijos de Dios, ellos no son hijos del Padre, son serpientes camada de víboras. Y como dice aquí, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Esos serpientes, esa camada de víboras. Hoy las redes sociales, para los que usan mal, se ha convertido en madriguera de víboras, en nido de víboras. Y lo han convertido solo para criticar, para murmurar. Si Dios nos ha bendecido las redes sociales, es para bendecir al pueblo del Señor, al que está hundido en el pecado, para extender nuestras manos, para socorrer, para sacar del pecado. Para eso Dios nos ha bendecido las redes sociales. Pero aquellos falsos predicadores han convertido en camada de víboras, en nido de víboras, esa bendición que Dios ha dado a la humanidad. Romanos 8:33 al 34 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aunque los hombres estén calumniando, estén inventando cualquier mentira y están acusando, su acusación no puede contra los hijos de Dios. Dios es el que justifica. Cuando el diablo acusador entra en esos falsos pastores, en esos falsos predicadores, el diablo acusador, los demonios han entrado y son endemoniados esas personas que están criticando, que están murmurando. Hoy en este tiempo ya no se puede abrir las páginas del internet así por sí, porque hay muchos falsos pastores, falsos predicadores
que solamente usan para criticar, para murmurar, para condenar. Pero usted que es una nueva criatura, usted cree que ha recibido a Jesucristo, ya no veas más esos falsos predicadores que hablan, que están contaminando tu alma. Renúnciale eso. Ven a Jesucristo, pídele perdón al Señor. Por eso el Señor nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Tú hombre, mujer, que estás acusando, que estás calumniando, tú que estás contradiciendo a los hijos de Dios, sabe que un día tú, con esos labios que has juzgado, que has condenado, serás juzgado con la misma medida que estás midiendo. El Señor te medirá a ti. ¿Quién es el que condena? El Cristo es el que murió y resucitó y está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. El Señor Jesús tiene todo el derecho de condenar y de salvar. A nosotros, a los hombres, Dios no nos ha dado esa oportunidad para condenar. Tú no eres juez, tú no eres nadie para que puedas condenar. Esas personas que tú condenas, verás con tus propios ojos que Dios levantará. Aún de la tumba, del cementerio, el Señor lo va a sacar para que tú veas y serás avergonzado. Deja de criticar, deja de murmurar a los hijos de Dios. Dice el Señor, Mateo 7, 1 al 2, no juzguen para que sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, con la medida que midan serán medidos. ¿Acaso Dios te ha dado la palabra para que tú juzgues? Nosotros tenemos un justo juez que es el Señor Jesucristo. Tú que juzgas serás juzgado. Tú que condenas serás condenado. El Señor no te puso aquí en la tierra para hablar contra tu prójimo. Si ves que tu prójimo está caído, anda, levántale, ore, usa misericordia por esos caídos. El Señor Jesucristo nos ha dado amor, de veras, al que nosotros hemos creído en el Señor. Yo no puedo condenar a nadie. Esas personas que están condenando también necesitan perdón. Pero quiero decirle públicamente, aquellas personas, esos negritos que están saliendo, que usan, tal persona cayó al pecado y lo rematan, lo apedrean, no son pastores, ellos son brujos, son adivinos, son espiritistas, son chamanes. Pueblo del Señor, no tienes que escucharles a ellos. Escucha a los predicadores que predican la palabra del Señor. Dios te ha dado ese instrumento de tu celular, tu televisión, para que tú veas el mensaje que cambia, que transforma. Dios no te ha dado esa potestad para que tú estés hablando mal de tu prójimo. Dice la palabra del Señor, Jeremías 23, 1, 2. Ay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi rebaño, declara Yahweh. Por tanto, así dice Yahweh, el Dios de Israel, respecto de los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes dispersaron e hicieron que se extraviaran mis ovejas, y yo los castigaré a ustedes de acuerdo a la maldad de sus obras, declara Yahweh. Hay algunos pastores también que se han dejado de llevar por mentiras. Alguien salió en las redes sociales hablando, profetizando. Aquellos profetas que profetizan mal de su prójimo no son profetas, son falsos profetas. Y usted, pastor, que ha creído a esos falsos profetas, renuncia. Pastor, a ti Dios no te ha llamado para dispersar a las ovejas, para que lo pierdas a las ovejas. Si alguna persona pecó contra ti, anda, pídele perdón o perdónale a esas ovejas. Porque el rebaño del Señor, que nosotros que hemos recibido este rebaño,
poderoso de nuestro Padre, no es para entregar en manos de Satanás. Nosotros estamos cuidando a las ovejas del Señor. El diablo, ni Satanás, ni brujo, ni hechicera, ni adivino, ninguno que está haciendo sus conjuros contra los hijos de Dios no podrán prevalecer, porque nosotros hemos creído un Dios vivo, el que pelea a favor de la iglesia, el buen pastor. Es el Señor Jesucristo, el pastor verdadero. Y el Señor, el Padre, dice, Él es el pastor. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a corriente de aguas me pastoreará. Confortará mi alma por senda de justicia, por amor a su nombre. El Padre Yahweh es nuestro pastor. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, que nunca te fallará, que nunca nos fallará. Los llamados pastores que dispersan ovejas del rebaño del Señor ya tienen su paga. El Señor lo va a pagar según su obra. Ellos solamente se han metido a juzgar, a criticar, cuando ellos deben levantar al caído, cuando ellos deben orar por los perdidos que están en el mundo. Dios nos ha llamado pastores, hermanos, para que nosotros tengamos misericordia, usemos espíritu de misericordia. Mire cómo en el Antiguo Testamento encontramos cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con dirección a la tierra prometida. Mire, aquellos hombres empezaron a murmurar, a criticar. Dice aquí, Números 21, 4, 5. Y emprendieron la marcha desde el monte Or en dirección al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo estaba fastidiado a causa del viaje. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y contra Dios, diciendo: ¿por qué hicieron que subiéramos de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Nuestras almas están hastiadas de esta comida miserable. Mire, los israelitas, amados hermanos, criticaron, murmuraron a Dios y a Moisés, a pesar que Dios los sacó de Egipto, de esa servidumbre. Mira ahora qué le pasa a esta gente criticón, a esta gente que murmuraba. Dice el versículo 6, entonces Yahweh envió contra el pueblo feroces serpientes que mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel pereció. Aquellas personas que han salido por las redes sociales que están criticando son serpientes que te están mordiendo, hermano. No aceptes, renuncia a esa serpiente que están saliendo, que están criticando, que están murmurando. Esa serpiente te está mordiendo con su veneno, te está matando, te está alejando del camino del Señor. Ellos, los que están en las redes sociales, que critican, que murmuran, son brujos, son adivinos, son maldicientes. Renuncia a ese demonio de brujo que está en las redes sociales, que está hablando contra los siervos de Dios. Renúncialo. Yo reprendo todo ese demonio de las redes sociales que a ti te está haciendo retroceder del camino del Señor, hermano. Reprendo a esos brujos, esos hechiceros. Si ellos sí se arrepienten, van a ser salvos. Pero si no se arrepienten, yo declaro desde aquí, de este lugar, maldición a ellos. Declaro juicio y la ira de Dios a esos brujos, a esos hechiceros que han salido. Están dispersando las ovejas del Señor. Ellos se hacen pasar por pastores. El problema es que los hermanos le están creyendo, creen que son pastores que están predicando. Déjeme decirle, un pastor no critica, no ataca, no murmura. Un pastor de veras que Dios ha puesto en el rebaño para apacentar, por los caídos llora y sufre, usa misericordia. Nosotros, ¿a quienes vamos a predicar? Vamos a predicar a los pecadores.
Y si nosotros sepultamos a los pecadores, entonces ¿a quiénes vamos a predicar? Solamente vamos a predicar a los santos. El pueblo de Dios está equivocado. Hermano mío, ya basta ya de creer a esos brujos, esos chamanes, esos espiritistas que han salido para engañarte. Ellos son los lobos rapaces que están dividiendo, saliendo por las redes sociales, se hacen pasar por profetas, se hacen pasar por apóstoles, se hacen pasar por pastores, se hacen pasar por maestros. Y bueno, todo es mentira eso. Vuelva en los caminos del Señor, hermano. El versículo 7 nos dice: luego vino el pueblo ante Moisés y le dijeron: hemos pecado, pues hemos murmurado contra Yahweh y también contra ti. Intercede ante Yahweh para que aleje las serpientes de nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Mi querido hermano, que tú te has puesto corazón duro y te has contaminado al ver en las redes sociales. Yo quiero orar por tu liberación. Ya no más a las redes sociales, a esa gente mentirosa, a esa gente engañadora. Ya no le creas ya, no abras sus páginas de esa gente. Sé que algún día el Señor lo va a juzgar, esos brujos hechos, esos hechiceros, esos maldicientes, Dios lo va a juzgar. Yo quiero orar por tu liberación. En este momento, si tú estás viendo este canal, yo quiero atar todos esos demonios que ha endurecido tu corazón. Levanta tu mano donde tú te encuentres, amigo hermano. Diga conmigo: Señor Jesús, perdóname. He criticado, he murmurado, creyendo a esos hechiceros, esos brujos. He hablado contra tus siervos, perdóname, Señor. Me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. Lávame con tu sangre preciosa. Señor, nunca más criticaré a tus siervos, a los pastores, Señor. Ya no lo creeré a esos brujos, a esos adivinos, esos encantadores, a esos falsos profetas. Ya nunca más le creeré, Señor. Me vuelvo a ti, Señor. Límpiame de mi pecado. Lávame de mi maldad con tu preciosa sangre, Jesús. Me vuelvo a ti, Jesús. Espíritu Santo, vuélvase conmigo. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú te encuentras ya en este momento, después que has recibido este milagro de liberación, ya nunca más tus oídos a las redes sociales, esos mentirosos. Lea la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Y para terminar, yo quisiera seguir lecturando. Entonces dijo Yahweh a Moisés: hazte una serpiente feroz de bronce, colócala en la asta, para que todo el que sea mordido por la serpiente la mire y viva. Esta serpiente de bronce que Moisés lo levantó por orden del Padre Yahweh significa: si tú has criticado, si la serpiente te ha mordido ya, mira a Jesucristo que está crucificado en la cruz y dígale: perdóname, Padre, limpia mis labios, Padre, y nunca más pondré mis oídos a esas críticas, a esas murmuraciones de aquellos falsos predicadores. ¿Qué dice el versículo 9? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en una asta. Cuando alguno era mordido por una serpiente, este miraba y la serpiente de bronce y vivía. Entonces, mire, si este símbolo, esta parábola de Moisés, Dios le había ordenado para que preparara una serpiente de bronce, los que eran mordidos por la serpiente, esta serpiente de bronce tipifica, simboliza Jesucristo crucificado. Pero Él no se quedó en el madero, Él ya resucitó, Él ha vencido. Pero recuerda de Jesucristo crucificado en la cruz, acabó con tu pecado, con tu maldición. Aunque los brujos te maldigan, aunque los hechiceros te están maldiciendo, amigo, hermano,
Solo hay solución en Jesús. En los brujos, en los hechiceros no hay solución. Ellos solamente te van a desviar del buen camino de Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Nosotros estamos aquí en la iglesia El Buen Pastor. Aquí el Señor te va a cambiar, te va a transformar. Pero si tú has escuchado en el lugar, en cualquier país que te encuentras, has escuchado esta palabra y has reconocido tu pecado, ya eres perdonado. En el nombre poderoso de Jesucristo, me despido, su servidor, el pastor Elías Aguayo Silva. Que el Señor Jesús, el Señor Yahshua, que les bendiga, nuestro Padre Yahweh, que les bendiga. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor.